orando y he dicho, Señor, me gustaría traer una palabra que pudiera hoy tocar vida y sanar a gente. Muy bien. Mi alma te alaba, Dios. Voy a ministrarles un tema que tiene como título Dios cambia tu mundo. Amén. Dios es el único que puede cambiar tu mundo. Cierto. Y cuando hablo de que Dios cambia tu mundo, Dios es el único que puede cambiar tus circunstancias, el lugar donde te acostumbras a vivir, el lugar donde te pones cómodo, el lugar donde crees que todo, que siempre va a ser así, que nunca va a cambiar las cosas. Dios cambia tu mundo. Amén. Y me gustaría hablarles de un hombre que es llamado el padre de la fe, no porque obró un acto de fe. Es llamado el padre de la fe porque desde su principio hasta su final demostró estar a la altura de tal título, el padre de la fe. Y hablamos, hermanos, de Abraham. Abraham desde su principio estuvo a la altura del gran título, el padre de la fe. Porque sin duda fue un ejemplo de fe para todos. Y eso, que Abraham creció, se crió y hizo su vida en una de las ciudades más corruptas, más sanguinarias y con más dinero y con más cultura de todos los tiempos. Si preguntas a un arqueólogo cuál es la primera civilización del mundo, no te van a decir los egipcios, no te van a decir los mayas, no te van a decir los aztecas, te van a decir los sumerios. Porque en Sumeria fue donde se hallan, según los arqueólogos, la primera escritura. Ellos escribían en una escritura llamada escritura cuneiforme. ¿Por qué? Porque tenía una forma muy rara y muy difícil de interpretar. Fueron los primeros relatos donde se mostraron incluso los relatos del diluvio. En Nínive había miles de tablillas escritos por sumerios. Era una cultura que estaba civilizada, que tenía muchísimo dinero. Ur de los Caldeos era el centro de todo Sumeria, era el centro de toda la Mesopotamia, era el centro cultural, religioso y económico que había en los últimos tiempos, el mayor de ellos. De hecho, fue en Ur de los Caldeos donde levantaron una pirámide que la llamaron el Zigurat. El Zigurat es una pirámide que en vez de estar así, tiene escalones muy grandes. Pues allí en Ur de los Caldeos fueron donde construyeron aquel Zigurat. ¿Para qué? Porque resulta que Ur de los Caldeos era el centro marítimo más grande de aquella época. Todos los barcos mercantiles que negociaban, todos aquellos que querían entrar en comercio y querían enriquecerse, vender y también comprar, que vayan a Ur de los Caldeos, que se detengan en su puerto, porque allí hambre no van a pasar, porque van a comprar y van a vender muy fácilmente. Allí fue donde se crió Abraham. Y la crianza que tuvo Abraham fue una crianza bajo un padre que era un idólatra, bajo un padre que creía dioses falsos, bajo un padre que creía los dioses sumerios. Y en Ur de los Caldeos el dios que reinaba era una diosa, la llamaban la diosa Sin, también conocida como la diosa de la luna. Y miren en qué lugar se crió Abraham, en un lugar donde los sacerdotes de Ur de los Caldeos tenían que hacer sus sacrificios en lo alto de aquel Zigurat. Es decir, se subían a lo alto de aquella pirámide, allí preparaban sus altares y allí sacrificaban. ¿Sabes qué era lo que sacrificaban los sacerdotes de Ur de los Caldeos? No eran animales,
diosa Luna Sin rechazaba la sangre de animales. Para que la diosa bendijera todo Ur de los caldeos, necesitaba lo que ella reclamaba: sangre humana. Ella decía: yo me alimento, por eso escuchen. De ahí es que en alguna ocasión los sumerios vieron la luna roja. Hoy día lo llaman la trétada. No sé si lo sabéis o lo habéis visto, cómo la luna se convierte completamente en rojo, como de sangre. Esto no voy a dar detalles porque en estos días, si Dios lo permite, vamos a predicar un tema que se llama lo que está sucediendo, lo que no ha sucedido y lo que sucederá. Y esto es el Apocalipsis. Y ahí hablamos acerca de las lunas de sangre. Y claro, como lo habían visto así, en alguna ocasión se creían que se convertían así porque le mandaban sangre humana. Y lo que hacía la luna es que cogía toda la sangre y se empapaba con ella. Y de vez en cuando, de X tiempo, la sangre de todos los humanos la mostraba la luna al mundo entero. Por eso es que la luna reclamaba sangre. ¿Sacrificaban a quién? A personas. Pero sacrificaban a condenados, asesinos, a delincuentes, porque aquello era una ciudad pacífica. Todos los delincuentes que eran condenados no eran condenados a meterse presos, sino a morir en aquel altar alto de aquella ciudad. Allí se crió Abraham. Allí Abraham creció, Abraham tuvo sus primeros amigos, Abraham conoció a su novia, Sarai, y Abraham allí se casó. Abraham había formado toda su familia. Tenía 75 años cuando ocurre esto. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tenía 75 años cuando Abraham recibió esta palabra. Oiga, Abraham ya tenía sus creencias bien arraigadas, sus costumbres bien cimentadas. Abraham tenía una vida, ya tenía un hogar construido en Ur de los caldeos. Y ahora, porque alguien ha recibido una palabra que era diferente a todos los dioses, le ha dicho: sal. Y Abraham, sin decir una sola palabra, sin llevarle la contraria, se marcha de aquella tierra. Ha abandonado aquellos dioses crueles, ha abandonado aquella tierra de riqueza, ha abandonado su lugar cómodo para seguir a alguien que simplemente le ha hablado. Por eso es que es el ejemplo de la fe, porque la fe no es por vista, es por oído. Por eso la Biblia dice: mis ovejas me oyen y me siguen. No dice me ven y me siguen. Por eso es que Dios nos compara como ovejas, porque las ovejas son semiciegas. Dios, escucha, ha salido de aquella tierra, y una vez que ha salido, entonces Dios ha cumplido la primera promesa: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le mostró ninguna tierra hasta que hizo dos cosas: salir de su tierra y de su parentela. Y muchas veces nosotros nos quejamos de que Dios no nos muestra nada, de que Dios no nos muestra el propósito que tiene para nosotros. Escuchen, ¿de cuál tierra tienes que salir? Hay tantas tierras en las que estamos acimentados y vivimos a gusto y vivimos cómodos. Hay muchas tierras, las tierras de los vicios, del odio, del rencor, de las dudas. Hay un montón. Pon el nombre a tu tierra que no quieres salir. Si estás allí en aquella tierra viviendo, ¿cómo Dios te va a mostrar lo que Dios tiene para ti? Si Dios te está pidiendo que salgas de esa tierra. No solamente sal de tu tierra, sal de tu parentela. Porque oigan, en el cristianismo no existe familia. Y tenemos muchos problemas cuando mezclamos la familia con el cristianismo. Y Jesús, cuando vino, nos dio un mensaje todo lo contrario. Dijo: yo no he venido a traer paz, sino espada.
y a poner en contra, escuchen, la suegra de la nuera, el padre del hijo, el hijo del padre, y uno dice, ¿y qué lía el Señor con nosotros? ¿Saben qué está diciendo esto? Escuchen, la Biblia nunca se contradice, pero el Señor nos enseñó que en un hogar donde hay un cristiano y todos inconversos, hay una guerra. Una guerra entre la luz y las tinieblas. Una guerra donde las tinieblas nunca entienden a la luz. Por eso siempre habrá disensiones, choques. Porque siempre harán la guerra. Bueno, lo digo bien. Siempre los de las tinieblas harán la guerra a los de la luz. Porque los de la luz no tienden a hacer guerra a las tinieblas. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Por eso piensa, ¿eres el que hace la guerra o eres a quien le están haciendo la guerra? Dicho de otro modo, ¿eres Saúl o eres David? ¿Eres el perseguidor o eres quien está siendo perseguido? Oigan, la fe produce muchas cosas, cambia tu mundo. Y una vez que has salido de aquella tierra, que ya se ha olvidado de aquellos dioses, Dios le dice, mira Abraham, ¿tienes hijos? No, Señor, no tengo hijos. Bien. ¿Cómo te llamas? Abraham. ¿Sabes qué significa Abraham? Padre bueno. Y no tienes hijos y te llamas ¿cómo? Padre bueno. Y dice Dios, no me gusta tu nombre. Te lo voy a cambiar. Oigan, escuchen, llevan 75 años diciéndole, cada vez que le llamaban, Padre bueno, y no tenía hijos. Santo Dios. Llevan 75 años diciéndoselo día tras día cada vez que le llamaban. Dice Dios, no me gusta tu nombre, te lo voy a cambiar. Santo Dios. Oigan, imaginaros el alivio que tenía Abraham. Menos mal, me va a cambiar el nombre, a ver cómo me va a llamar. Un nombre que signifique marido bueno, le dice, no, te vas a llamar Abraham. ¿Sabes? Por la H, ¿sabes qué significa? Ya no te vas a llamar Padre bueno, de ahora en adelante te vas a llamar Padre de multitudes. Santo Dios. Y Abraham sigue sin tener hijos. No era para que los demás se rieran de Abraham y le dijeran, pero bueno, tu Dios te cambia el nombre y te empeora. Era para que se rieran de Abraham y de su Dios. Pero pese a todos los pronósticos, Abraham guarda silencio, porque sabe que aunque Dios ha empeorado sus cosas, cambiándole el nombre, sabe que hay un propósito detrás de todo esto. A veces Dios, para cambiar de tu mundo, te empeora tu mundo. A veces creemos que para que Dios cambie nuestro mundo, yo soy pobre, me tiene que tocar la lotería, y así Dios cambia mi mundo. A veces Dios cambia tu mundo empeorándotelo aún más. A veces el mundo de Jonás es bonito, pero Dios se lo empeora metiéndolo en medio de una tormenta. Bueno, no, levantando Dios una tormenta que casi vuelca el barco entero, preparando un pez para que se lo tragase, que bajara a la profundidad de los mares, y Dios, empeorando su vida, lo arregló. A veces muchos necesitan que Dios empeore sus vidas para arreglarlo. Habrá gente que dice, Señor, ¿por qué no a mí me haces rico? Es que a lo mejor Dios está empeorando tu vida en pobreza para que cambies. Porque sabe que si Dios te da riquezas te pierdes. Y Dios te está preparando en la pobreza para que quizás si Dios lo permite, en su misericordia y quiere y te da riquezas, te mantengas. A veces Dios empeora tu mundo para cambiarlo. Pero claro, la alabanza decía, proceso. Amén. Y en el proceso no es bonito. En el proceso de Abraham no es bonito. Dios le dice, te cambio el nombre. Ya no eres padre bueno, ahora eres padre de multitudes. No te preocupes que vas a ser padre de multitudes. Imagínate, bueno, vale, está bien. Ya verás, aquellos que se reían de mí cuando me llamaban padre bueno, ya verás. Les voy a dar en los morros a todos. La descendencia que Dios va a levantar. Un año sin hijo. No pasa nada. 10 años. Imaginaros, la gente se reiría. Y te cambió tu Dios el nombre. 10 años. Y Abraham seguía creyendo en Dios. Amén. 15 años. Oigan, que se dice muy rápido, muy pronto. 15 años.
y el proceso seguía. 20 años seguía el proceso. 25 años tardó el proceso de Abraham. Y en 25 años la Biblia no registra decir: ¿por qué me cambiaste el nombre? ¿Para reírte de mí? Abraham es el ejemplo de que Dios le promete algo, no se lo da y sigue creyendo en él y amándole. Digo yo, ¿seguirías amándole al Señor si no te bendijera? Amén. ¿Seguirías amándole si el Señor te ha prometido algo y Dios no te lo da? ¿Seguirías amándole de verdad? Yo solamente quiero que medites en esta pregunta. ¿Será que sigues a Dios por lo que Él te puede ofrecer? ¿O sigues a Dios por lo que Él es? Amén. Te encontrarás en la multitud que dice: buscaban a Jesús, querían hacerle rey, pero no porque te vemos como rey, porque vemos de ti una fuente de ganancia. Dice la Biblia, le querían hacer rey porque al día anterior les había multiplicado los alimentos. Buscaban a Jesús no porque querían: quiero que seas nuestro rey, como en el miel, para que reine sobre nosotros como quieras. No, queremos que seas nuestro rey para que nos sigas multiplicando los alimentos. Serás como 11 de los discípulos que seguían a Jesús por lo que Él era, o serás un Judas que le sigues por lo que Él te ofrece. Si ahora es el cajero y luego Él se convierte en rey, pues yo me hago el ministro de Economía. Y por esa intención Judas aguantó. No porque le amaba, sino porque vio en él una fuente de ganancia. Pero bueno, todo proceso tiene su tiempo. Amén. Y cuando tiene 100 años, Abraham, Dios le cumple la promesa. Amén. Porque oigan, aunque tarde, pero si Dios te promete algo, yo te prometo que Dios lo cumple. Y por fin le da a Dios un hijo, Isaac, Aleluya. el cual ama muchísimo. Y ahora, ¿cuánto tiempo lleva fuera de aquellos dioses? 25 años. Su Dios era diferente al de Ur de los Caldeos. Habían salido de allí porque no querían ver cómo Dios se reclama en sangre humana. Ahora el Dios que le ha cambiado su mundo dice: quiero sangre humana. Quiero la sangre de tu hijo. Vamos a ver, no ha salido Abraham de Ur de los Caldeos, de un lugar donde los dioses reclaman sangre humana. Ahora su Dios está reclamando también sangre humana. La sangre, escuchen, no de delincuentes, de su hijo. Oigan, imaginaros lo que Dios, valga la redundancia, el orgullo que Dios tenía cuando Abraham dijo sí. Y yo me imagino a Dios diciéndole: el diablo, tú a uno que vale más que todos tus sacerdotes, es capaz no de entregar a uno que no conoce, a su propio hijo, es capaz de sacrificarlo por agradarme a mí. Amén. Espera 25 años, se lo doy, ahora se lo pido. Escuchen, Dios no le pidió que lo matase, Dios le pidió que lo sacrificara. Una cosa es matar y otra cosa es sacrificar. Que este pasaje no se puede usar para testificar. Matar, se puede matar de muchas maneras, sin sentir dolor, pero sacrificar, voy a decir por si hay algún niño, es cortarle el cuello y es prenderle fuego. Que no era matarlo así a su hijo, venga, con una pistola así, no le veo, no, era sacrificar a su hijo, y con eso conlleva el sacrificio de un carnero. Le degollaban y le prendían fuego hasta reducirle a cenizas. Eso era lo que Dios le había pedido, y eso era lo que Abraham iba a hacer. Y cuando sale Abraham con la intención de hacer todo eso, llega capítulo 22, verso 3, y dice la Biblia: y alzó Abraham sus ojos, capítulo 22, verso 4, y Abraham vio el lugar de lejos. ¿Sabes qué lugar? El lugar donde Dios le había dicho: sacrifícame a tu hijo. De lejos.
lejos vio aquel lugar. Si pudiéramos remontar, tener una máquina, volver al pasado y ver a Abraham allí y decirle: Abraham, ahora párate, ahora que estás viendo aquel lugar, ¿qué significa ese lugar para ti? ¿Qué significa ese lugar? El lugar que estás viendo, donde vas a sacrificar a tu hijo. ¿Qué significa ese lugar para ti? ¿Qué crees que te diría Abraham? ¿Allí es donde voy a gozar? ¿Allí es donde voy a disfrutar? ¿Allí es donde avivamiento va a haber? Eso es lo que te va a decir Abraham. No, Abraham te va a decir: allí es el lugar donde comienzan mis dudas. Allí es el lugar donde nacen mis preguntas. Allí es el lugar de mi dolor. Allí es el lugar donde no entiendo nada. Allí es el lugar donde Dios me envía, y ahora que lo veo de lejos, quisiera que esté más lejos aún todavía para no llegar. Aquel lugar era un lugar de dolor, un lugar de tristeza, un lugar de agonía. Pero Abraham coge a su hijo y empieza a subir a aquel lugar donde no entendía nada. Y allí ocurre lo inesperado, donde Abraham, dice la Biblia, que a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene. Porque oigan, Dios no es tan cruel como lo pintan. Dios no se agrada de cuando alguien sacrifica a un hijo, porque la Biblia dice que el peor sacrificio de todos es el Dios Molón, que es el Dios que reclama sangre de niños inocentes. Eso es abominación a Jehová. Y en el último momento Dios le dice: detente, no te voy a permitir que hagas eso. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que en su corazón Abraham lo hizo. Porque si hay algo que Dios pesa por encima de los hechos, es la intención. Amén. Oigan, pero es que es muy difícil hacer eso. Oigan, con que lo tengas en el corazón y tengas la intención en ello, para Dios, hay un texto que dice: Dios pesará las intenciones del corazón. Porque para Dios una intención cuenta igual que un hecho. ¿Cuántas malas intenciones tienes hacia la iglesia? Oigan, cuentan igual que un hecho. Porque contó una intención igual que un hecho. No le detengan. Yo ya sé que eres capaz de sacrificarlo, pero oigan, es cierto que Abraham creía en algo único, que Dios le iba a resucitar. Iremos, adoraremos y volveremos. Dios sí le iba a resucitar, pero oigan, el proceso de sacrificarlo, vale, que sí, que yo, muy bien, que yo creo que puede resucitar, pero ¿y el proceso de sacrificar? Nunca hablamos de eso. Pero Abraham sabía que Dios iba a cambiarle su mundo. Y vaya, otra vez, Dios estaba empeorando las cosas, pero en el último momento Dios dice no, y cambia su mundo, y dice: vuelve, regresa. Y Abraham regresa más contento que nunca. Abraham ya se ha olvidado de aquel lugar. Dejémosle descender del monte y detengámosle y le digamos: vuelve a mirar. A mí me hubiera gustado volverle a hacerle esta pregunta. Para. Ahora que ya has visto lo que ha ocurrido allí, date la vuelta, ahora lo ves de lejos. ¿Qué significa ese lugar para ti? ¿Qué te diría Abraham? Como la primera vez, que es el lugar donde nacen las dudas, las preguntas, los tormentos. ¿Te diría eso Abraham? ¿Sabes qué te diría Abraham? No, allí vi la mano de Dios, me detuvo. Allí es el lugar donde vi la mano poderosa de Dios. Allí es el lugar donde se afirmaron las promesas. Abraham, que ya sé que eres capaz de hacerlo, te bendeciré, mi hijo. Será bendición en ti, serán benditas todas las familias. Allí es donde Dios cumplió su propósito. Allí es donde vi la gloria de Dios. Allí nació mi alegría. Allí nació el avivamiento. Pero bueno, si 4 días antes o un momento antes, aquel lugar era todo lo contrario. ¿Sabes qué ocurrió? Es que el problema visto desde el otro lado tiene opiniones diferentes. Ahora yo quiero que en el Espíritu me lleves al lugar de tu problema. Y ahora yo te voy a preguntar: ¿qué significa ese lugar para ti? Quizás me estás diciendo: Eugenio, ese lugar para mí es el lugar de preguntas. Ahora estoy viviendo un tiempo donde solo son preguntas, donde solo son dudas, donde todo es llanto, donde todo es tristeza. Y creo que esta es mi situación. Eso es lo que significa este lugar para mí. Pero espérate a que Dios cambie tu mundo, que luego te volveré a hacer la misma pregunta. Porque escuchen, cuando Dios cambia tu mundo en las peores situaciones, aquel lugar se convierte en el lugar más glorioso
de tu pensamiento. Y si no, haz la prueba. ¿Cuándo es donde más has visto la mano de Dios? En tus problemas más grandes. Aquel problema se convierte ya no en el lugar de la tristeza, sino en el lugar donde Dios cambia todo. Y si no, vayamos a los hombres de la Biblia. ¿Dónde nació la mayor gloria de José? En la cárcel. Olvidado, difamado. 10 años allí preso llevaba. Luego tuvo que salir, estuvo desde los 17 hasta los 30 en una vida de proceso, pero en la cárcel, en su último momento, cuando ya todo lo tenía perdido, allí es donde vio la mano de Dios, le sacó y le puso como el segundo en toda la tierra de Egipto. Y Moisés, ¿dónde vio su mayor gloria? Donde Faraón le decía, no dejo salir a tu pueblo. Cuando Faraón se oponía, es donde más vio la mano de Dios en todo Egipto. Josué, donde más vio la mano de Dios, no fue cuando caminaba al lado de Moisés, era cuando había el Jordán que se detenía frente a él y no podía pasar. Allí vio como Dios dividía las aguas. Fue frente a Jericó, donde no podían ir al otro lado, pero Dios con trompetas derribó aquella muralla que nadie podía derribar. Samuel, donde más gloria vio, no fue cuando predicaba al pueblo, fue cuando Dios le decía por las noches, Samuel. Y dice la Biblia, él siendo niño asustado decía, ¿por qué me llamas, Eli? Fue en su peor momento donde vio las mayores bendiciones. David, las mayores bendiciones no las vivió en el palacio, las vivió detrás del redil de las ovejas, cuando su padre y sus hermanos comían y decían, él no coma, vamos, que se muera de hambre. Ahí está bien en el campo. Allí es donde mayor vio la mano de Dios, porque hasta allí fue Dios a rescatarle. Yo no sé en qué lugar estás, pero saben, Dios va a ir hasta allí a rescatarte y Dios va a cambiar tu mundo. No sé si hay alguien que crea esta verdad, pero allí donde estás, donde todo tu mundo es tristeza, donde todo tu mundo es agobio, hasta allí irá Dios a rescatarte para cambiar tu mundo. Preguntarle a Jeremías, donde más gloria vio fue cuando estaba preso. Dice la Biblia, se hundía a punto de ahogarse. Es donde vio el sonido de la voz de un etíope. ¿Cómo vais a hacer esto con este hombre si es profeta del Altísimo? Ezequiel, donde más gloria vio fue en el capítulo 1, donde menos se enteraba de lo que estaba viendo. Porque en las situaciones donde no te enteras lo que estás viendo, allí entra Dios y cambia todo tu mundo. Isaías, la mayor manifestación de gloria que vivió Isaías fue el día que dijo, ¡ay de mí, muerto soy! Se pensaba que se había muerto y resulta que en aquel día que se pensaba que se había muerto, Dios le hizo entender que estaba más vivo que todos los vivientes que había en la tierra. Y si no, preguntarle también a Pedro, la mayor gloria fue el día que se hundía en el mar y vino la mano de Dios y lo levantó desde aquel lugar. Te quiero decir que Dios nunca va a dejar que lleves sus límites. Dios nunca, te ama Dios tanto que no va a pasar ese límite. Dios no va a permitir una carga que no pueda sobrellevar. Y con esto termino con una anécdota preciosa que me encontré hace muchos años. Dice que en el año 1860 los barcos mercantiles, aquellos que en los paseos marítimos donde hacían mercancías, dice que establecieron una ley para todos aquellos que querían comerciar. Él decía, bueno, todos los barcos que quieran ser comerciantes, donde tienen que llevar carga de género a otros sitios, vamos a establecer una ley. Fuera del barco, ya daba igual que fuera blanco, rojo, azul, da igual el color. Decía, todos los barcos tienen que ser de un color menos rojo, porque yo voy a poner una marca. Establecían unos hombres, los que llevaban el tema de la mercancía, pintaban en los barcos una mancha roja. A esa mancha roja la pusieron un nombre, el nombre del inventor de todo esto, Prison. La llamaron la marca Prison. Decían, venga, a cargar. Y empezaba todo el mundo ahí a echar mercancía y a echar mercancía. Y la gente veía como aquella línea roja se iba hundiendo en el mar. Iba, pero antes de hundirse y desaparecer en las aguas, parar, deteneros, ya no echéis más carga. Porque el barco tiene que navegar siempre y cuando se vea la marca Prison. No podían tapar la marca, si no el barco no zarpaba. Dios ha puesto en cada uno de nosotros una marca
de su bendita salud. Gloria a Dios. No va a permitir que echen más carga de la que tú puedas soportar. Porque el día que tengan más carga de la que puedas soportar, Dios te dirá: a este no le molestéis, dejadle donde está. Porque si hay algo que Dios es comprensivo. Dios te comprende. Dios no va a permitir que lleves una carga que no puedas soportar. Por eso, en el lugar de tu problema, tienes que creer que Dios puede cambiar tu mundo. Yo quisiera acabar con esta alabanza con la que he empezado. Tienes que entender que en tu peor situación, si Dios te tiene, es porque Dios no va a permitir una carga que no puedas sobrellevar. Y escuchen, en tu peor momento, Dios cambiará tu mundo. El proceso será duro, pero oigan, merece la pena vivir la aventura de creer en Dios. Te has preguntado cuándo se acabarán tus pruebas, cuándo tendrás eso que anhelas, cuándo será. Quizás te has hecho esta pregunta: ¿será que Dios ya no se acuerda de todo lo que ha prometido?